Hola a todos, que el Señor los bendiga. Hoy estaba pensando en el Salmo. Bueno, había dos textos específicamente en el cual está leyendo, el Salmo 23, pero también cuando la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y estaba meditando acerca de que la palabra de Dios es la lámpara que nos dice cuál es el camino por el que debemos seguir. Pero el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el camino. El Señor Jesús dice que Él es el camino. Entonces la palabra nos revela a Cristo, nos muestra a Cristo, porque Él es el camino y el camino por el que nosotros caminamos es Él, no es otra cosa sino Él. Él es el camino por el cual nosotros caminamos y cuando estamos en Él, caminamos en Él, entonces estamos en el correcto, en el camino correcto donde realmente tenemos que caminar. Y a veces caminar no es fácil. Yo creo que todos los seres humanos que hemos vivido sobre esta tierra ya algunos años, entendemos que caminar a veces no es fácil, a veces vienen pruebas, dificultades, a veces vienen situaciones familiares, emocionales, vienen problemas físicos, médicos, enfermedades, imprevistos, cosas que pasan y que muchas veces nos ponen a pensar acerca de qué está pasando. Y sentimos miedo o nos sentimos frustrados. Yo conozco a gente, amigos míos que son hombres de fe, pero también ellos los he visto frustrados. No conozco el primer hombre de fe que no le haya visto en algún momento de su vida frustrado por alguna situación. Es decir, creemos en el Señor, caminamos con Él, pero seguimos siendo humanos. Y claro, estas cosas nos llevan a madurar. Lo que antes nos ponía muy mal, lo que antes nos frustraba demasiado, lo que antes nos generaba tanto miedo, hoy no. Porque en medio del camino hemos visto la misericordia del Señor. El Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que en pastos delicados nos hace descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Él confortará nuestra alma. Es hermoso entender esto. Dice también que el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días. El bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días. Entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces no es fácil el camino, podemos confiar que el Señor está con nosotros y que aunque a veces no escuchamos su voz, a veces parece que no lo pudiéramos ver en medio de una situación, Él está obrando, Él es fiel, Él es fiel. Esta mañana le decía al Señor, le pedía perdón, le decía, Señor, perdóname porque cuántas veces yo he desviado mi mirada de ti, Señor, y la he puesto en la situación. Y es que esta mañana estaba leyendo también en Mateo cuando habla acerca de que se levanta la tempestad en el mar y te siente el miedo y van despiertan al Señor y el Señor le dice al mar que calle, que se calme. Y eso sucede y el Señor Jesús les dice, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Les pregunta. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Y eso es impresionante porque nosotros en nuestra vida muchas veces se levantan esas tormentas, se levantan esas situaciones donde no sabemos qué pasa y sentimos miedo, pensamos que todo se va a acabar, que la barca se va a hundir, pero, pero el Señor está con nosotros en la barca y Él se levanta y nos pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe? Y yo me hice esa pregunta esta mañana. ¿Cuántas veces yo he sentido miedo? Miedo a las cosas, miedo a las situaciones y entiendo que el Señor siempre ha estado ahí para protegerme. Entonces es un tema de fe, es un tema de que aún mi fe debe crecer, debe mejorar y en estas cosas solamente Dios nos va guiando y nos va ayudando. Pidámosle al Señor hoy que ayude nuestra fe. Pidámosle al Señor hoy que podamos confiar en Él en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia. Pidámosle al Señor hoy que podamos colocar nuestros ojos, nuestra mirada en Él y no en la adversidad. Él está con nosotros. Él adereza mesa delante de nosotros en la angustia de nuestros acusadores. Acuérdense que el bien y la misericordia nos seguirán. Él es fiel, Él es fiel. Que el Señor nos ayude. Y mi oración por cada uno de ustedes es para que el Señor lo llene de su misericordia, lo llene de su gracia. Y cualquiera que sea la situación por la que usted está pasando hoy, confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor, que Él tiene la respuesta. Y Él nunca nos ha abandonado,
nunca nos abandonará, porque Él lo ha prometido. La gloria y la honra sea para el Señor. Un feliz día para todos, un abrazo, muchas bendiciones.